Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas nos enseñarnos sobre ah, cómo quieres que aprendamos su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Amén. Hoy vamos a ir con la segunda, o el segundo tema, que es la primera y segunda venida del Señor. ¿Okay? Esto va a ser muy importante porque con esto puedes entender un poco más muchas de las profecías sobre el Mesías que vas a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y también va a ayudarte a organizar sus pensamientos sobre la progresión de revelación en la Biblia y el cumplimiento de esa revelación. Es decir, vas a dar cuenta que la Biblia también tiene el futuro escrito ahí. ¿Sí, verdad? Y no solamente el pasado. Otra razón porque la Biblia es diferente que otros libros, ¿cierto? Okay. Y para que sepas, la primera venida tiene que ver con la llegada del Mesías siendo un siervo que padece para los pecados del mundo y no por sí. Y él decidiendo voluntariamente morir para los pecados de todo el mundo, incluyendo los pecados de ti y de mí, ¿sí, verdad? Y por eso él murió en Calvario, que él fue sepultado 3 días y resucitó, y es por esa resurrección de todo eso que podemos ser salvos. Entonces la primera venida es muy importante para nosotros. Pero la segunda venida, que tiene mucho más como escritura escrito de eso, tiene que ver con ese mismo Mesías regresando a la tierra para tomar control de la tierra y este mundo y ponerlo debajo de sus pies. Entonces va a regresar como rey en ese tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a ver primero es que el Señor, Él mismo, Jesús, Él reconoce este tema y su importancia con aprendiendo su palabra. Entonces Él va a enseñarnos que hay una diferencia entre las venidas. ¿Sí, ven? Él mismo introdució esta diferencia. Entonces, bueno, vamos a Lucas 4 y también Isaías 61. Lucas 4. Lucas 4 y también Isaías 61. Lucas 4 e Isaías 61. Y Lucas 4 y versículo 16 dice: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, hablando de donde fue criado Jesús, y entró conforme a su costumbre. Entonces, costumbre era Jesús entrando, ¿dónde? 16. El día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Entonces era costumbre del Señor que Él se va a su iglesia local, su sinagoga para servicio. ¿Haces lo mismo, cristiano? Espero que sí. 17. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y tenemos ese contexto en Isaías 61, por eso estamos mirando los dos. Y como desarrolló el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres que me ha enviado, para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar a los cautivos redención y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro como le dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga se clavaron en él. Entonces él leyó hasta esa parte sobre el año agradable.
Y él dice, 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Sí ves? Entonces aquí Jesucristo está dando a nosotros también gracia por mostrando lo que él leyó y que eso fue cumplido en los oídos de las personas ahí. Entonces todo lo que él leyó ahí ya fue cumplido por medio de la venida de Cristo, ¿sí ve? En la primera venida. Pero vamos a ver cuando iremos a Isaías 61 que Jesús dejó de leer en una parte. Y con eso podemos ver que sí, hay una diferencia según Dios entre la primera venida y la segunda venida. Y los dos son importantes, ¿sí? Isaías 61 y versículo 1 dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Envióme a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel, a publicar año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, ese año agradable se refiere al año de la buena voluntad de Jehová, y Dios quería que su pueblo Israel escoge al Mesías. Y todo lo que pasa en la primera venida tiene que ver con eso también, pero vamos a ver eso otro estudio. Y vea que Jesús en versículo 12 dejó de leer ahí, pero el versículo sigue y nota lo que dice. Y día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Día de venganza, ¿sí ven? Me imagino si Jesucristo siguió leyendo en Lucas 4. ¿Sí ven? Si él siguió leyendo el resto del versículo 12, no podía decir que esto fue cumplido en vuestros oídos. ¿Sí? Porque sí es una mentira. Pero todo hasta esa parte sí estaba siendo cumplido en vuestros oídos, porque esa persona que fue ungido de Jehová, Jesús, estaba ahí, predicando el evangelio, haciendo todo eso ahí, las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces Jesucristo él mismo mostró que había una diferencia en las cosas que él hizo en la primera venida y las cosas que él hará en la segunda venida. Pero Manuel no dice segunda venida, dice día de venganza. Buen punto. Vamos a Jeremías. Jeremías 46. Jeremías 46. Y vamos a ver otro versículo, ¿sí ven? Comparando, para ver que este día de venganza tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con Armagedón y todo eso. Jeremías 46. Jeremías 46 y versículo 10 dice, mas ese día será a Jehová Dios de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos. Y la espada tragará y se hartará y se embriagará. Vea, todo eso es futuro, ¿sí? De la sangre de ellos, porque matanza será a Jehová Dios de los ejércitos en tierra del Aquilón al río Éufrates. Y eso es donde está ese lugar Megiddo, donde va a pasar Armagedón. Y Jehová va a destruir sus enemigos, como dice ahí, en ese día de venganza. Eso es segunda venida. Y Jesucristo, él sabía en Lucas 4 que él no va a hacer eso en ese momento. Ya ese momento que él toma la cruz, ¿sí ven? Y está predicando. Pero cuando él tiene esa corona, va a regresar y va a destruir sus enemigos. La segunda venida. ¿Sí ven? La otra cosa que puedes poner ahí es que Jesucristo está introduciendo un intervalo, mostrando que uno existe, que hay una separación entre la primera venida y la segunda venida. Y ese intervalo de tiempo, no sabemos cuánto tiempo es o cuántos años,
sirve en el momento. Pero cuando estudias más Biblia y todo eso, reconoces que una cosa que pasa durante ese intervalo es la época de la iglesia de Dios. Básicamente estamos viviendo en ese intervalo, ¿sí? Y es por eso que otros, cuando están estudiando la Biblia, reconocieron que sí, hay otros intervalos en la Biblia, si puedes verlos. Y pueden confirmar a lo menos que puede ser que hay una separación, un intervalo de tiempo entre la primera y segunda venida, a lo mínimo, según Jesús. Si puede ser que hay más, ¿verdad? Entonces no puedes decir que no hay intervalos, lo que estoy diciendo. Jesús introdujo uno. Y la razón por ese intervalo, que es la segunda venida, ha de venir. Y bueno, sabiendo eso ya, porque es un principio que enseñó Jesucristo por medio de su Biblia, vamos a mirar versículos en el Antiguo Testamento y ver que esos versículos también pueden incluir las cosas de la primera y de la segunda venida muy cerca y juntos, ¿sí? Pero reconociendo esa diferencia te ayudará en interpretando esa profecía según Dios. Esto es el punto del estudio, ¿no? Aprendiendo la Biblia según Dios. Dios ya enseñó. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3 y versículo 15. El protoevangelio, como dicen algunos, es la primera vez que podemos ver que vamos a tener una pelea entre Cristo y el anticristo, básicamente. Pero Génesis 3 y versículo 15. Esto es Jehová hablando con ese serpiente, y él dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Entonces hay un simiente de la mujer, ¿sí? Y una simiente de Satanás. Esta te herirá en la cabeza. Esa simiente de la mujer va a herir la cabeza de Satanás, o su simiente, no han dicho. Y tú le herirás en el calcañar. Y ahí podemos ver las dos venidas. Porque vamos a ver cuando comparamos esto a otras escrituras, que la segunda venida tiene que ver cuando esa simiente de la mujer herirá la cabeza del simiente de Satanás, ¿sí? Y la primera venida tiene que ver cuando esa simiente de Satanás hace daño al calcañar del simiente de la mujer. Mirando eso primero, calcañar. ¿Dónde podemos encontrar esto en la Biblia? Vamos a Juan 13 y Salmo 41. Juan 13 y Salmo 41. Vamos a ver a Jesucristo, él mismo mostrando cuándo fue que esto fue cumplido proféticamente. Salmo 41 y Juan 13. Juan 13 y versículo 18, y para los que saben números, 13 número de rebelión, 18, 6 más 6 más 6. Entonces no es bueno, ¿cierto? Juan 13 y versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, esto es Jesús hablando a los discípulos diciendo quién va a ser la persona que va a traicionarle. No hablo de todos vosotros, 18. Yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Sí ves? Y si lees ese contexto, vas a ver que Judas Iscariote es la persona en cuestión. Vamos a Salmo 41 y versículo 9. Versículo 9. Vas a ver más sobre esa persona. La Biblia dice: aún el valor de mi paz, en quien confiaba, y Jesús confió con Judas, con dándole la bolsa con la plata, ¿cierto? El que comía mi pan, engrandeció contra mí el calcañar.
¿Sí, ve? Y lo que pasa después es que Satanás entra a Judas Iscariote y le traiciona, entregándole a los fariseos. Entonces parece que Calcañar tiene un poco que ver con el cuerpo o la persona propia que es poseída, en este caso Judas. En el caso de Jesucristo, Él es Dios manifestado a la carne. Y sabemos que después de esa traición que Jesucristo fue entregado y fue hasta la cruz de Calvario para morir. Herirá su calcañar, ¿sí ven? Primera venida. Pero la segunda venida con la cabeza. Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Y versículo 20. Romanos 16 y versículo 20. ¿Qué dice? Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Interesante. Como si fuera que el Señor Jesucristo va a poner su pie encima de la cabeza de Satanás en el futuro. ¿Sí, ven? Herirá la cabeza. La gracia del Señor a nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y vea que eso es futuro. Si sabes un poco de Armagedón, Jesucristo en la segunda venida, Él viene y destruye al anticristo y el falso profeta, y también echa a Satanás en ese abismo para 1000 años. ¿Sí ven? Segunda venida. Y Satanás, sí, Él va a estar adentro del anticristo y Dios va a destruir ese anticristo. Sí. Herirá la cabeza. Y mira ahí que la segunda venida es referido primero en Génesis 3:15 y la primera venida segundo en ese versículo. Entonces vea que Dios puede dar todo fuera de orden. Pero si reconoces que hay una diferencia y que pueden ser separados por tiempo, ¿sí ve? Puedes recibir toda esa profecía y entenderlo bien. Gloria a Dios. Yo quiero mirar esa palabra presto que vimos en Romanos 16 para que veas la conexión a la segunda venida, a revelación. Vamos a Revelación 1. Revelación 1, porque dice ahí, el Dios de paz quebrantará presto. Revelación 1. Y versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. ¿Sí, no? Eso es la conexión. Y revelación, este libro tiene que ver con la revelación de Jesucristo en la segunda venida, que es pública. Todos van a ver de regresar y Él va a destruir al anticristo. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Presto. No, es interesante, ¿cierto? Porque ya es casi 2000 años después del Calvario de la Resurrección, pero para Dios parece que ese tiempo es presto, ese intervalo para Él es pequeño. Y hay razones para eso que vamos a ver en la Biblia. Para los que saben, un día para el Señor es 1000 años y 1000 años un día, segundo de Pedro 3 y versículo 8 creo. ¿Sí, ven? Por eso Dios dice, es presto, es como 2 días para mí, no es tanto tiempo. Pero bueno. ¿No? Otro, Génesis 49. Génesis 49, otro ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Génesis 49. Y versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su cobertura. Entonces Dios nos ayuda en versículo 10 componiendo Silo en mayúscula, tratando de decirte, vea, esto tiene que ver con Jesucristo, con el Señor, de una manera u otra.
Y el versículo 11 que tiene la primera y segunda venida ahí. La primera venida, primero, versículo 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Sí ves? Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21 y versículo 4 dice: y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey te viene, manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Primera venida. Segunda venida, en Génesis 49, versículo 11. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su cobertura. Vamos a Revelación 14 y versículo 18. Revelación 14 y versículo 18. Revelación 14 y versículo 18 dice: y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguzada, diciendo: mete tu hoz aguzada y vendimia los racimos de la vid de la tierra. ¿Sí ves? Conectado con uvas, racimos de uva. Porque sus uvas están cumplidamente maduras. Y el ángel metió su hoz aguzada en la tierra y vendimió la vid de la tierra y echó la vendimia en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, ¿sí ves? Hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Eso es mucha sangre. ¿Sí ven? El resto de Génesis 49 y versículo 11 cumplido. Cuando esto es cumplido, eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Porque cuando Jesús regresa en esa segunda venida en Armagedón, Él va a destruir sus enemigos y va a tener tanto sangre que si llega a esa parte de los caballos, y va a llenar todo ese lugar. ¿Sí ven? ¡Qué locura! ¡Qué cosa, cierto! Santa Biblia. Y eso es futuro escrito antes. ¿Sí? Eso va a pasar. 100% seguro, porque es la palabra de Dios. Siguiendo, vamos a Isaías 9. Isaías 9. Esto es un versículo famoso. Isaías 9 y versículo 6 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Primera venida. ¿Sí? Siguiendo. Y el principado es asentado sobre su hombro. Segunda venida. Él no tiene principado en ese momento, porque no está reinando aquí en la tierra. Siguiendo. Y llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y todo eso es segunda venida. Todo eso va a pasar cuando Él regrese. Y veas, por el celo de Jehová que sabemos que esto pasará, porque si Dios quiere hacer algo, va a pasar. Es garantizado. Es imposible que Dios miente. Entonces, si eso es lo que Él quiere, será así. Él ya decidió eso, ¿sí? Siguiendo. Jeremías 23. Jeremías 23, otro versículo famoso. Jeremías 23 y versículo 5 dice: he aquí que vienen días, dijo Jehová, y despertaré a David renuevo justo,
y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Jehová justicia nuestra. Y en versículo 4, la primera venida es, versículo 5, la primera venida es, he aquí que vienen días, dijo Jehová, y despertaré a David renuevo justo. Jesucristo es el hijo de David. Y todo el resto de reinando y todo eso, segunda venida. Judá e Israel serán restaurados, garantizados, y ve el futuro. Después de la segunda venida, cuando Jesús está aquí como el rey de los judíos, el rey de reyes y señor de señores, gloria a Dios. Entonces el Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos de esto pasando. Y si reconoces esa diferencia, vas a saber, número uno, porque hay muchos que no reconocen eso y por eso no piensan que Jesús es el Mesías como los judíos, porque ellos no quieren más las cosas de la segunda venida y no la primera, y también no quieren ser una diferencia, quieren todo de uno. Pero Jesús hizo la diferencia él mismo en su ministerio. Entonces todo conecta otra vez a Jesús y se vas a creer sus palabras o no. ¿Sí, no? El Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 1. Lucas 1, puedes encontrar esto ahí también. Lucas 1 y versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo, eso es Gabriel hablando con María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, primera venida. Este será grande, e hijo del Altísimo será llamado, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Ok, eso es primera y segunda, porque Jesucristo va a recibir ese trono. Él no lo tiene ya, pero dice que Él dará. ¿Sí? Entonces puede decir que esos los dos. Obviamente Jesucristo es grande siempre y Él es el Hijo del Altísimo. Amén. 33. Y reinará en la casa de Jacob eternamente. Eso es segunda venida, porque Él no está en esa casa aquí en la tierra en el momento. Y de su reino no habrá cabo, segunda venida. ¿Sí? Y los dos ahí juntos en ese contexto, en este caso. Pero según Cristo había una separación. ¿Sí? Él después, durante su ministerio, muestra eso, y según lo que ya vimos en Lucas 4. Pero vea que el Nuevo Testamento reconoce las dos venidas y a veces hablan de los dos como si fueran que uno va a pasar directamente después del otro. Vamos a Primera de Pedro. Y lo que vamos a ver es que en el Nuevo Testamento Dios dio gracia, como vimos en Lucas 4, más revelación a los apóstoles para interpretar el Antiguo Testamento. Y ellos reconocieron, ¿sí, esta diferencia. Comenzando con Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 10. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros. ¿Sí ves? Profetizaron una gracia que ha de venir. Hechos antes. Esa gracia es Jesús. Él es lleno de gracia y verdad. Y ese mismo hombre, el Señor, dio más gracia sobre revelaciones, sobre entendiendo las profetas, el Antiguo Testamento. Pero siguiendo, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, primera venida, y las glorias después de ellas.
primera o segunda, no sé. 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Y si sigues leyendo, vamos a ver versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos y sobrios, esperad perfectamente en la gracia que se os ha de traer en la manifestación de Jesucristo. ¿Sí, no? Esas glorias tienen que ver con la manifestación de Jesús, segunda venida. ¿Okay? Vamos a probar eso. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25. Vea que Pedro, ese apóstol, reconoció una diferencia en las aflicciones de Cristo y las glorias que vienen después. ¿Sí ve? Primera venida, segunda venida. Mateo 25. Manuel, esto es muy obvio, ¿estás seguro? La mayoría de, entre comillas, cristianos, entre comillas, cristianismo mundial, no saben de esto. Puede ser que estaba ahí con muchos creyentes el libro demasiado tiempo y no reconoces la verdad de este mundo. Hay muchos que no creen estas cosas. La mayoría del mundo. ¿Ya? Mateo 25. Entonces, gloria a Dios y da gracias a Él por la gracia que Él te dio para que tú pudieras entenderlo y recibirlo. Mateo 25 y versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda. Mateo 25, perdón, y versículo 31, lo siento por eso. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, ¿cuándo? Vendrá a futuro. Jesús está dando esta profecía, está hablando del futuro. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y después puedes leer, él juzgando las naciones. Entonces, los que usan esos versículos aquí para enseñar que Dios solamente importa lo que hace para su prójimo y cosas así, ellos no entienden que eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esto no tiene que ver con el juicio final, el gran trono blanco, para nada. Eso es una falta de creer los versículos alrededor, no creyendo el contexto, ¿sí? ¿No? Pero vea eso, el trono de su gloria. Cuando Él está reinando y se siente en el trono de David, como vimos en Lucas 1, ¿sí ve la conexión? Cuando Él es reinando como rey en Jerusalén, eso es después de la segunda venida, cuando Él llega y destruye sus enemigos. ¿Sí ve? Pedro reconoció eso. Él sabía que esa segunda venida es literal y será un evento real en la historia en el futuro, es profecía, ¿sí ve? No es algo espiritual. Jesús va a regresar físicamente, va a ser manifestado porque Él es Dios manifestado en la carne. Como Él era ahí físicamente en la primera venida, va a regresar físicamente en la segunda venida. ¿Cómo fue que Él reconoció eso? Vamos a Actos 1. Actos 1. Que Pedro él recibió gracia del Señor para entender estas cosas, ¿sí ve? El Nuevo Testamento realmente es un comentario de judíos del Antiguo Testamento, eso es lo que es, ¿sí ve? Pero es el comentario que Dios dio por su gracia, entonces es correcto. Hay otros comentarios por ahí de los judíos que no son correctos. Y esos judíos rechazaron el Nuevo Testamento. ¿Okay? Actos 1 y versículo 6. ¿Qué dice?
Entonces, lo que se habían juntado le preguntaron diciendo, entonces tenemos los discípulos y apóstoles ahí hablando con Jesús, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en ese tiempo? Como, ¿por qué están preguntando eso? Por el momento no entendieron esta diferencia, ¿sí ven? Lo que estaba pasando es que eran buenos judíos que estudiaron su Antiguo Testamento y ellos, por esta vista aquí, esto es una ilustración dada por el hermano Clarence Larkin, es algo viejo, pero los judíos estaban mirando, ¿sí ven? La primera y segunda venida como si fueran que eran cimas de dos montañas. Y si miras montañas así, por esta dirección, va a parecer que uno está ahí y después sigue el otro sin separación. ¿Sí ven? No podían ver esto en el momento. Entonces, su pregunta es justo, es por eso que vas a ver que Jesús responde. ¿Sí ven? Entonces, entiende. Ya viste muchas veces que Dios habló sobre la primera y segunda venida juntos en el mismo versículo, como si fuera que van a pasar inmediatamente así. ¿Sí, verdad? Entonces entendemos esto de los judíos, de estos hermanos, porque los discípulos ya sí recibieron el Mesías, pero están ahí recibiendo más revelación de él en el momento y no saben todo eso en el momento. Vamos al versículo 7. Y les dijo Jesús hablando a ellos, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vea que Jesús dice que no es para ti saber los tiempos en el momento. Lo que es para ti en ese momento es que vas a recibir el Espíritu Santo y vas a predicar sobre mí. Vas a ser testigos de mí a todo el mundo, como ya dice. Y lo que pasó, si sigues en Actos, que vas a ver que sí, el Espíritu Santo, si ven, Dios siguió enseñándoles con revelación progresiva hasta que Pedro entendió. Y él habló de las aflicciones de Cristo, la gloria que viene después, como ya vimos. ¿Ya? Siguiendo. Actos 1 y versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, mirando de ellos, fue alzado, una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Entonces Dios sube, ¿verdad? Desde un lugar. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él iba, entonces Jesús subió físicamente, ¿sí, verdad? Eso era literal y pasó después de la primera venida, después de su resurrección. Versículo 10. He aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Él va a regresar en la misma manera, va a bajar en una nube y llegar al mismo lugar, físicamente, segunda venida, literal. ¿Sí? ¿Dónde está eso? 12. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Monte de Olivos. ¿Sí? Entonces parece que Dios va a regresar a ese mismo monte en su segunda venida. Vamos a Zacarías 14 y ver que esto cumple profecía. Zacarías 14. Zacarías 14. Y versículo 1 dice, he aquí que el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. El día de Jehová, cosas van a pasar. Versículo 3. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y afirmarse han sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas.
Pero dice que Jesús va a regresar a ese monte, ¿sí ven? Entonces tiene que ser que Jesús es Jehová, gloria a Dios. Siguiendo. Que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Entonces parece que cuando Jesús regresa en la segunda venida, Él va a poner sus pies ahí en ese monte y va a quebrar directamente. ¿Sí ve? Va a quebrar la tierra cuando Él pone sus pies en la tierra, porque Dios es tan poderoso. Pero va a regresar al mismo lugar. ¿Sí ve? Entonces, gloria a Dios. Y tengo esta foto aquí porque vea que si eres alguien aquí, no puedes ver este valle que está detrás de este monte de la primera avenida. Dios reveló esto a estos mismos discípulos de Él después de tiempo, como Pedro. Y este valle básicamente es la época de la iglesia. Estamos viviendo aquí. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso te ayudará con profecía. Vamos a Hebreos 9. Porque no fue Pedro que solamente entendió esto, como ya vimos. Pablo también entendió la diferencia entre las venidas. De cierto te digo. ¿Sí? Hebreos 9 y versículo 27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, su muerte, primera venida, ¿sí ven? La segunda vez aparecerá, futuro, sin pecado a los que le aguardan para salud. Y eso conecta con lo que Pedro dijo. Es un salud, es una salvación cuando Él regrese, porque va a salvar a la tierra, va a salvar a su pueblo de enemigo. Es un tipo de salvación. No es la salvación espiritual que tiene, sino una salvación física, ¿sí ve? Que resultará en cosas espirituales también, según el cumplimiento del nuevo concierto. Y vimos un poco de eso cuando hablábamos sobre el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, como todo eso conecta. Si ve que la segunda venida es parte del cumplimiento de eso, ahora estás agregando este tema al otro. Y eso es como edifica su entendimiento del libro. Okay. Y vea que parece que para Pablo también es literal. Me va a aparecer otra vez. Garantizado. Para salvar a su pueblo. Gloria a Dios. Y ahora vamos a Juan 19 y Zacarías 12. Juan 19 y Zacarías 12. Y ahora voy a mostrar que la Biblia puede ser más complicado que piensas. A veces. No es como solamente será primera venida, segunda venida, primera venida. Puede ser que cuando estás interpretando profecías, según entendiendo esta diferencia entre las venidas, que vas a ver que a veces profecía cumple con los dos. ¿Sí? Uno en parte y uno completamente. Porque profecía es así. A veces tiene un cumplimiento que es más cerca en tiempo de cuando la profecía fue escrita. Y otras veces el cumplimiento perfecto de esa profecía llega después en tiempo, más en el futuro. Vamos a ver eso. Zacarías 12 y versículo 9, y Jehová está hablando aquí. Y la Biblia dice: y será que en aquel día, otra cosa, el día de venganza, el día de Jehová, ¿sí ven? En aquel día, yo, Jehová, procuraré quebrantar todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ya leímos sobre eso en Zacarías 14. ¿Sí ven? Segunda venida. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración,
Mirarán en mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto que se hace sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Y parece cuando él regresa, los judíos que están ahí van a ver que su Mesías es Jesús, van a reconocer, si ven las marcas en su cuerpo y van a llorar. Todo eso segunda venida. Parte de ese tiempo de la tribulación y todo eso. Pero mira esto interesantemente. Dejando su dedo en Zacarías 12, vamos a Juan 19. Juan 19 y versículo 37. Y Juan escribe aquí. Y también otra escritura dice, mirarán aquel a cual traspasaron. ¿Sí? Y él usa una parte de Zacarías 12 para mostrar el cumplimiento de esa profecía en Calvario, porque había judíos ahí mirando su Mesías muriendo ahí. ¿Sí? Y él, siendo un judío que cree en Cristo, reconoció la verdad. ¿Sí? Pero Manuel, ahora me estás diciendo que eso fue cumplido solamente en la primera venida. No. Fue cumplido en parte ahí y será cumplido completamente cerca de la segunda venida, en ese tiempo de la tribulación, ¿sí? A veces es así. A veces que un versículo de profecía puede ser cumplido proféticamente en dos lugares y la diferencia es que si el cumplimiento es en parte o es completo. Cuando lees las historias sobre Israel, vas a ver que Dios da una profecía y si lees todo, vas a ver eso es segunda venida. ¿Sí? Pero lees en parte, vas a reconocer que Dios cumplió eso en la historia del profeta y eso es como el profeta es confirmado que es de Dios, ¿sí? Como Dios dijo en Deuteronomio 18. Eso es como ellos sabían que eran profetas, porque vieron cumplimiento de sus profecías en su vida. Pero fue cumplimiento en parte. La cosa grande usualmente conecta a la tribulación y la segunda venida, el tiempo de la angustia de Jacob y la segunda venida de Cristo. Okay. Eso es la Biblia. La Biblia es simple y también puede ser complicada. Y eso va a seguir. Vamos a seguir agregando temas y viendo que se complica y se complica y se complica. Pero si entiendes las cosas simples, vas a entender una parte de las cosas complicadas. Eso es garantizado, porque Dios quiere mostrarte. Y si tú quieres entender, Él te mostrará. Él lo garantizó, como ya vimos. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué esto es tan importante? ¿Sí? Bueno, hay tres doctrinas que existen sobre la segunda venida de Cristo. Yo quiero saber de ustedes, ¿cuál es correcto? ¿Es amileniarismo, postmileniarismo o premileniarismo? Manuel, yo no sé qué significan esas palabras grandes. Yo tampoco hace que tenía que estudiar. Porque gente usa palabras grandes solamente para confundirte. Te ayudo. Amileniarismo. Mileniarismo se refiere al milenio, ese 1000 años, ¿sí ven? A es el opuesto de, ¿sí ven? Como no hay milenio, eso que está diciendo. Amileniarismo. Y los que creen en amileniarismo, básicamente, no creen que Jesús va a regresar. No hay segunda venida. Postmileniarismo. En este caso, creen que la segunda venida pasa después del milenio para dar la iglesia porque está edificando el reino, ¿sí ven? Para dar tiempo a la iglesia para sacar todos los enemigos de Dios para que Él pueda regresar a un mundo limpio. ¿No piensa en los versículos que ya vimos? ¿Eso es lo que viste ahí? Y hay
premileniarismo. ¿Sí ven? Que Jesús va a regresar en su segunda venida antes del milenio, porque Él tiene que destruir sus enemigos. Entonces, si estás aprendiendo la Biblia de la manera que Dios quiere, según lo que Él dice, ¿sí? ¿Cuál es correcto? Me imagino que eso debe ser obvio para un creyente de la Biblia. Para alguien que solamente lee la Biblia lo que está ahí, es muy obvio cuál es correcto. A los que están viendo, si necesitas ayuda, ¿sí? Pero como dije, hay muchos perdidos que no entienden esto y entendemos eso. Pero hay muchos cristianos que no creen eso. ¿Sabe por qué? Porque creen más en las cosas escritas de los hombres. Creen en sus comentarios. Creen en los padres de la fe. Clemente, Irenaeus, Jerome, Origen, ¿sí ven? Agustín. Creen en estas personas y ellos escribieron más que la palabra de Dios. ¿Sí ven? Creen en las historias de los hombres. ¿Sí ven? Y yo creo en historia. Es bueno estudiar historia, pero no al punto que dices que cuando el histórico dice que esto fue el cumplimiento de esta profecía, que lo crees que fue el cumplimiento completo, ¿sí ven? Y ya no crees en la segunda venida de Cristo. Hay un problema ahí. Pero los que creen en amileniarismo y postmileniarismo, básicamente no creen en la Biblia. Ya hay punto. No creen en el libro. ¿Sí ven? Ellos no creen en una segunda venida, pero Pablo y Pedro, los dos creyeron en eso. Y realmente son muy positivos sobre los hombres, y eso es increíble, porque cuando arrepentiste y poniste confianza en Cristo, a lo menos no estaba tan confiado en su potencial, ¿sí ve? Porque reconociste que era pecador y necesitaba a Cristo para ser salvo. Pero el mundo dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que la Biblia dice. ¿Por qué pienso que nosotros podemos mejorar el mundo antes de que regrese? Es como si fuera que no reconoces que hay un día de venganza, que la venganza es de Dios, no de ti. ¿Sí, verdad? Y eso es el problema con esta gente. Hey, puedes creer lo que quieras, a lo menos si confiaste en Cristo, si arrepentiste a Dios por lo que eres, un pecador, y confiaste en su única esperanza, que es el Señor Jesucristo, y lo que Él hizo para ti en Calvario, y que Él fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios y su única esperanza. Si hiciste eso, gloria a Dios, eres salvo. Pero nunca vas a creer la Biblia si no crees que hay una segunda venida que ha de venir. No vas a entender todo lo que está pasando en este momento recientemente, lo que está pasando en este mundo. ¿Sí ven? Las guerras que están pasando, conflictos, como quiere decirlo, toda tristeza, todo sufrimiento de los cristianos en China, otras partes del mundo. En ese momento ellos corriendo de China porque el gobierno de China no quiere que haya gente siguiendo el cristianismo verdadero, religión en general. Si me están enforzando otra vez su ateísmo. No vas a entender nada de eso. Vas a seguir pensando que podemos mejorar el mundo. Estamos evolucionando. Suena como ellos. Eso de usted. Yo no. Yo creo la Biblia. No voy a ser tan necio. Y bueno. Entonces, eso es este tema, la primera y segunda venida. Seguiremos con otro tema en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que hay una diferencia en su primera y segunda venida. Ayuda a nosotros a recibir esa verdad, Señor, para que podamos entender mejor su libro
Y cuando estamos ahí leyéndolo y escuchándolo, podemos entender esas diferencias y por eso esperar en su regreso, porque eso sería una bendición muy grande para nosotros, Señor. Queremos que regreses, eres nuestra esperanza, nuestra bendición. Y cuando llegarás, sabemos que todo va a mejorar aquí, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.